Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda a su amigo el pastor Juan Ángel Arellano. Quiero mandarles un fuerte abrazo caluroso a cada uno de ustedes que integran esta iglesia de San Simón. Pues para mí es un gusto, un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de este medio y queremos que sus vidas puedan ser edificadas. Quiero invitarles a que puedan abrir su Biblia en Mateo capítulo 5. Del versículo 14 al 16 vamos a ver un tema acerca de lo que Jesús dice de la luz del mundo. ¿Cuán importante es esto para cada uno de nosotros? Ya que Jesucristo usa una frase muy importante aquí. Así es que antes de que le podamos dar lectura a este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 5, me encantaría que vayamos al Padre en oración y que Él sea guiándonos para que su vida pueda ser bendecida con esta palabra. Amado Señor, quiero darte las gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir de tu palabra. Señor, ruego que bendigas a la iglesia de San Simón, a cada uno de ellos, Señor. Permite, Padre, que sus vidas puedan ser edificadas a través de esta enseñanza. Permite, Padre Celestial, de que tu palabra, Señor, que penetre como esa espada de doble filo, Señor, discierna los pensamientos y las intenciones de su corazón. Que esta tu palabra, Señor, sea de mucha bendición para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya lo dije hace un momento, para mí es un gusto, es un privilegio compartir con ustedes este mensaje. Y Jesucristo hace mención en Mateo capítulo 5, del verso 14 al 16, algo referente a la luz del mundo. Sé que la mayoría de cristianos hemos leído este texto incontables veces. Queremos ver precisamente cuál es esa importancia de poder ser la luz del mundo, especialmente en estos momentos que la mayoría de las personas se atemorizan o pierden incluso la fe. Algunos definitivamente, pues sí, dejan de creer en el Señor y culpan, ¿verdad? Quizás a Dios por muchísimas cosas. Así es que ahí en sus Biblias, sígame por favor, dice Mateo 5 del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo, el Evangelio de Mateo, eh, fue escrito aproximadamente después de un buen periodo, 450 años quizás, después del libro de Malaquías. En ese periodo entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, los judíos, ellos tenían guerra con varios enemigos. Siempre el pueblo judío estuvo rodeado de guerras. Y en esa época, aproximadamente 332 años antes de Jesucristo, había un hombre llamado Alejandro Magno. Este hombre defendió a los judíos y los llevó a una victoria muy importante para ellos. Y de ahí ellos iniciaron una fiesta que para ellos es muy importante, llamada Hanukkah. Esta fiesta llamada Hanukkah quiere decir la fiesta de las luces. Ellos crearon un candelero o candelabro de 8 picos. Es muy similar al candelabro que se encuentra igual en el Antiguo Testamento, que Moisés tiene igual. Entonces, este candelero que los judíos hacen de la Hanukkah, este tiene ocho piquitos, 8 bracitos. Tiene 4 de un lado y 4 del otro.
El que está en medio es el piloto o el que pilotea, precisamente para que las luces de estos 4 bracitos o de estos 4 no se apaguen. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, esa lámpara se llama menorá. La menorá era usada también en el Antiguo Testamento y era muy significativa. Entonces esa luz, la lámpara, la Biblia seguido nos habla acerca de esa luz, cuán importante es la luz. Y después de que ese tiempo Alejandro Magno les diera la victoria, a los judíos ellos celebraban mucho esa fiesta llamada la fiesta de las luces. Y cuando Jesús inicia este ministerio, él inicia diciéndole a los discípulos, en Mateo capítulo 5, verso 14, él les dice, ustedes son la luz del mundo. Una persona siendo la luz del mundo era esa celebración o esperanza, porque la luz en aquellos tiempos pues igual escaseaba mucho. Se sabe bien que a través del aceite, a través de lo que se tenía que usar para que se llevara el candelero y alumbrara lugares oscuros, trae luz, trae esperanza. Y cuando Jesús usa esta frase de ustedes son la luz del mundo, hace referencia del por qué para los primeros discípulos, para los primeros cristianos de esa época, ellos podían comprender por qué Jesús agarraba este tipo de ideas o de celebraciones que el pueblo judío tenía. Ellos lo identificaban. Ellos quizá decían, como la Hanukkah, como la Menorá. Y entonces esto tipificaba algo para ellos. De acuerdo a lo que ellos están escuchando de Jesús, ustedes son la luz del mundo. Entonces, cuando Jesús agarra esta ilustración acerca de la luz, usa en sus palabras, él usa el candelero. No, dice, sino sobre el candelero. La luz no se pone debajo, dice, se pone en el candelero para que alumbre. Entonces, quiero enfocar esto acerca de 2 puntos importantes. Y si ustedes pueden ver estos 2 puntos importantes y tomando en cuenta lo que Jesús dice de que somos la luz del mundo, somos la luz del mundo. Ahora, este texto se lo está diciendo a sus primeros discípulos. Y cuando vemos que este texto se los está diciendo a los primeros discípulos, podríamos decir, bueno, este texto solo fue para los judíos. Pero también el apóstol Juan, el discípulo amado, él hace referencia de este texto. Entonces, ahí también en su Biblia, si me pueden acompañar, en Primera de Juan, capítulo 1, estas cartas fueron dirigidas hacia la iglesia primitiva ahora. Entonces, cuando el discípulo amado escribe estas cartas, ahora él se lo escribe no solo a los judíos, sino ya a la iglesia en general. Y él les dice en 1 Juan capítulo 1, verso 5, del verso 5 al 7, él dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? Eran las palabras mismas de Jesucristo. Ese mensaje que inició Jesucristo al decirles, ustedes son la luz del mundo. Al mencionar esto, Juan, el discípulo amado, él dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es correcto, porque Dios es luz. Pero ¿por qué Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo? Ahora, nosotros como seres humanos no tenemos luz propia. La luz que tenemos es la luz de Jesucristo que alumbra y le da esperanza a las demás personas. En el verso 6 de 1 de Juan capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, con Cristo, y andamos en tinieblas, dice que mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces hay aquí
algo muy importante. No solamente porque Jesucristo le dijo a los primeros discípulos, incluyendo al apóstol Juan, ustedes son la luz del mundo, sino que él retoma esto y usa la referencia al decir, si decimos. Y esta carta es una carta universal para la iglesia que está en Asia Menor. Toda la iglesia ahora, incluyéndonos nosotros, somos esa comunión con el Padre que nos da la luz para que ellos vean esa luz. Pero Él dice claramente que en Dios no hay tinieblas. Entonces, cada persona que tiene una comunión con el Padre, tiene una comunión con luz. O sea que Dios le pasa esa luz a ese creyente que tiene esa comunión con Él. Por eso Él dice que si tenemos una comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? ¿Qué sería andar en tinieblas? Ahorita lo vamos a ver en otro texto bíblico que incluso también el apóstol Pedro hace referencia hacia la iglesia de cómo es andar en esa luz. Pero aquí Juan, también en el capítulo 2, nos resalta esa gran importancia de ser luz. Él dice claramente aquí en 1 Juan capítulo 2, él usa la referencia del verso 9 al 11, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Entonces esto nos da un indicativo, que pertenecer incluso a las tinieblas es hasta aborrecer a alguien, o que nos caiga mal alguien. Al caernos mal a alguien, aborrecer a ese alguien, ya es como si estuviésemos viviendo la luz. Eso es lo que dice el apóstol San Juan. En el verso en el verso 9 dice, entonces, que si uno dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el verso 10 dice que el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y dice que anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces aquí vemos esta gran importancia de que Jesús decía a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son esa esperanza, no solamente para sus hermanos, sino para la misma sociedad, para el mismo mundo. Porque aborrecer a alguien, entonces sería igual que cualquier persona del mundo. El mundo puede aborrecer a alguien con mucha facilidad, pero los creyentes no. Los creyentes no tenemos esa costumbre de aborrecer a alguien, de no quererle hablar o de no quererlo escuchar, de huirle quizás y verlo en la calle y sacarle la vuelta o nos lo encontramos tal vez en una tienda departamental o en otro lugar y decimos, aquí está tal hermano, no lo quiero ver. Entonces eso nos calificaría como personas que vivimos todavía en las tinieblas. Por eso la importancia de ser esa luz. El apóstol Pablo resalta en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, verso 14, él resalta de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, fingir ser luz sería engañarnos. Entonces, ser luz es que nos pueden identificar. Hay lugares, Ciudad de México, en algunas colonias, que se llega a ir la luz y podemos identificar a lo más lejos, a lo más retirado, dónde puede haber luz. ¿Por qué? Porque la luz se puede observar desde distancias. Se va la luz en una comunidad y vemos que por allá lejos se encuentra una casa con luz y decimos, sí, ¿cómo esa casa sí tiene luz? Bueno, porque ellos tienen luz, quizás tienen una planta, ¿verdad?, eléctrica, no lo sabemos, pero esa es la gran importancia de poder ser luz. Entonces esa luz no es que sea una luz tenue o que se mida la luz o que Jesús haya dicho ustedes son media luz, no. Ser luz es ser luz. No hay una
especificación de decir que existe la media luz o una luz muy baja. Esta característica nos ayuda a comprender con más amplitud. Ahora veamos qué es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 5 y veamos cómo el apóstol San Pablo hace referencia de esa luz. Allí en Efesios capítulo 5, del 1 en adelante, nos ayuda a comprender esto. Así es que vamos a verlo así paso por paso. Efesios 5, el versículo 1 y 2 nos ayuda a comprender esto. Miren, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, como hijos de Dios o como hijos de luz, tenemos que imitar lo que Dios hace. Imitar lo que Dios hace es ver lo que Él está haciendo. Él nos va a indicar qué cosas sí podemos imitar y qué cosas no podemos imitar. No podemos imitar algunas cosas de Dios como Dios está airado con todos los impíos y los pecadores. No podemos imitar eso. Eso es para Dios exclusivo. No podemos imitar tampoco de que Dios es el juez y nosotros también vamos a ser jueces. No, eso no lo podemos imitar. Pero sí podemos imitar ese amor que tiene Dios hacia nosotros. Sí podemos imitar muchas cosas de Dios como Dios es amor. Y hay muchas características que pueden definir a Dios de muchas formas y podemos imitarlo. Y mencionando al Señor Jesucristo dice que debemos de andar como Él anduvo y como Él se entregó. Esto es muy sencillo porque los evangelios nos ayudan a comprender cómo Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Ahora, el versículo número 3 al 5, ahí nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Miren, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a las cosas que debemos hacer y a las cosas que no debemos hacer. Entonces, la fornicación, la inmundicia y la avaricia dice que ni siquiera debería de ser mencionada dentro del grupo de creyentes. Ahora bien, también añade que ni las palabras deshonestas. Una palabra honesta es una palabra que dice la verdad. Y una palabra deshonesta es una palabra que está siendo como una mentira. Entonces él dice, ni palabras deshonestas, ni las necedades, añadiendo las palabras. Porque podemos caer en la necedad, ¿verdad? Esa necedad. O las truhanerías, que las truhanerías es cuando nosotros como creyentes empecemos a usar palabras groseras, palabras que empiezan a ofender a las demás personas. Eso no, dice que eso no lo debemos hacer porque somos luz. Entonces la persona que es luz es identificada y se ve muy claramente porque es luz. Ahora, de esta manera, dice la lista en el verso 5 que las personas que practican fornicación o la inmundicia o la avaricia, que es, dice, idolatría, que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hay cosas que uno podría pensar como creyente o vivir como una persona que no conoce de Dios. Esta formación del cristianismo es muy importante porque si Jesús señala a sus discípulos, los discípulos, incluyéndonos a nosotros ahora, es poder vivir como hijos de luz. Entonces alguien podría decir, como creyente, alguien podría decir,
no, 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 yo todavía ando pecando, ando haciendo aquello, anda de fornicario, o anda de adúltero, o de avaro, una persona avara. Y sigue creyendo que es creyente, que es cristiano, su testimonio o su mal testimonio opaca esa luz. Y la gente lo ve. Y en el verso 6, analice, el verso 6 dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Al ser luz, tenemos que vivir como hijos de luz y tenemos que dar ese testimonio como hijos de luz. Por eso Dios dice aquí, por eso Dios dice que viene la ira sobre los hijos desobedientes. Un hijo que desobedece a Dios, Dios lo disciplina y también nos lo menciona en el libro de Hebreos. Por eso la disciplina viene a causa de la desobediencia de una persona. Aquí vemos que Dios disciplina a los hijos desobedientes. Viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Un hijo desobedece las cosas de Dios y Dios lo corrige. Le llama la atención, le habla fuerte. El verso 7 dice que no seáis pues partícipes con ellos. Entonces se tiene que ver la diferencia entre un creyente y un no creyente. En el verso 8 nos da claramente la indicación de porque en otro tiempo erais luz, tiempo pasado, mas ahora sois luz en el Señor, ya somos luz. Andad como hijos de luz. Se tiene que ver esa gran diferencia de ser un hijo de Dios, de ser un hijo de luz. El verso 9, mire por favor lo que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que sus hijos sean esa luz, que sus hijos vivan en esa santidad, especialmente en estos momentos tan difíciles, en donde no se tiene que maldecir a nadie, no se tiene que decir cosas desagradables, sino que se tiene que hacer las cosas correctamente. El verso 11, un texto que yo lo recalcaría mucho, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No ser partícipe de aquello que el mundo está haciendo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los cristianos, los hijos de luz. La luz, se tiene que ver la diferencia entre el mundo y la iglesia. Por eso sería algo vergonzoso hablar de lo que ellos mismos están haciendo. Cosas que hacen en secreto, cosas que avergüenzan o apenan. A veces uno tiene pena ajena de lo que ellos están haciendo, el mundo, cómo están aprobando las leyes. Vergonzoso es todo eso que están aprobando. Es muy vergonzoso, muy triste ahora lo que se está haciendo. Muy lamentable. Entonces, verso 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, dice que son puestas en evidencia por la luz y son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Se va a ver la diferencia entre un creyente y un no creyente, porque un creyente habla y camina y piensa como Jesucristo. Un no creyente habla y piensa como el mundo y actúa como el mundo y hace las cosas del mundo y aprueba las cosas del mundo. Pero un hijo de luz no lo aprueba. Por eso dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es uno luz y no ser como el mundo lo está haciendo, la parte del mundo. Porque una persona que no conoce de Dios, para Dios está muerto espiritualmente. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces aquí sería como un escaneo en uno mismo. ¿Cómo andamos?
¿Andamos como necios o como sabios? ¿Andamos como luz o andamos como tinieblas? ¿O fingimos ser luz o somos media luz? O somos luz o somos tinieblas. O sea, solamente ahí hay una forma paralela, luz y tinieblas. Ahora bien, dice claramente, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y añade, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Cheque lo que dice el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Creo que es muy claro lo que Jesús les estaba diciendo a los primeros discípulos, a los discípulos primitivos. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes van a hacer la diferencia entre este mundo. Se va a notar la diferencia. Y al mencionar esto Jesucristo de que ellos son la luz del mundo, es con propósitos claros y específicos. Ahora regresemos por favor a Mateo capítulo 5 para ir finalizando. Nuevamente dice Jesús. El verso 14 dice que la luz del mundo, ustedes dicen son la luz del mundo, y dice, haciendo referencia de una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y eso es muy claro porque una colonia o ciudad que está arriba en un cerro, en un monte, se ve a kilómetros, se ve de lejos. Una ciudad asentada sobre un monte dice no se puede esconder. El creyente no puede esconder su fe. El creyente no puede esconder y decir que no es creyente o es medio creyente o está en proceso de transformación. El creyente o el Hijo de Dios es hijo de Dios y es creyente. Ahora note nuevamente el verso 15, nuevamente, y él dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Es como prender o poner un foco debajo de la mesa. Hasta un niño diría, si el papá está poniendo un foco debajo de la mesa, atornillándolo abajo de la mesa, diría, oye papá, ¿por qué pones ese foco debajo de la mesa? El foco que nosotros ponemos, lo ponemos en alto para que nos dé luz y alumbre a todo lo que tenemos aquí y se pueda ver. Por eso Jesús dice, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra, dice, a todos los que están en casa. Entonces la importancia es esa luz. ¿A quién vamos a alumbrar primero? A los que están en casa. A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, si somos hijos, a nuestros padres. Y ellos tienen que ver la diferencia y el cambio que hay en nuestra vida como creyentes. El verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Que se vea la diferencia de un hijo de luz a la diferencia de las tinieblas. Que tu presencia, que cuando llegue a un lado donde tenemos amistades, tengo muchas amistades que no son creyentes, y yo pasé mucho tiempo trabajando como taxista aquí en mi colonia. Yo vivo en la colonia de Tepeolulco, aquí por el municipio de Tlalnepantla y Ecatepec. Y estuve mucho tiempo trabajando de taxista. Hoy le doy gracias a Dios, porque mis compañeros, después de un largo tiempo, empezaron a buscarme y a buscar al Señor especialmente, ¿verdad? Pero me identificaron y me dijeron, oye, Juan Ángel, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esta vida porque ya no me gusta esta vida. Porque cuando anduve de taxista, nunca me corrompí con ellos, nunca fumé, nunca tomé, nunca dije malas palabras. Y hay muchas tentaciones como taxista, como transporte público. Pero fui esa luz y sigo siendo esa luz porque eso es lo que dice Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Vuestras buenas obras. Y las buenas obras las van a ver ellos. Para que no nos vean
ni fumando, ni tomando, ni diciendo malas palabras, sino que se vea la diferencia. Y chequen lo que dice el verso 16. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo van a glorificar? La gente, cuando tú das ese buen testimonio, la gente habla y dicen, este sí es un hijo de Dios. Este sí es un creyente. Porque ven esa diferencia. Por eso es muy importante comprender lo que Jesús decía. Ustedes son la luz del mundo. Oremos. Amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hace ser parte de ti y somos luz. Gracias porque nos has puesto como una esperanza en medio de esta sociedad y en medio de estos problemas, Señor. Que podamos alumbrar, que podamos llevar esa luz que tú tienes, que nosotros podamos llevar esa luz a esas personas que viven en las tinieblas, que viven en el alcoholismo, en drogadicción, que viven a través de mentiras, de engaños, y que nosotros como hijos tuyos, como creyentes, podamos ser ese ejemplo, Señor, incluso sin palabras, Señor, que nuestras buenas obras se vean y la gente las vea, Señor. Que ellos puedan ver esa luz y que puedan verte a ti en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos dices que somos luz. Gracias por ese privilegio de que nos has catalogado como luz. Muchas gracias. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amados, les mando nuevamente un fuerte abrazo, caluroso, esperando que algún día nos podamos ver en persona. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.